Hasta hace poco, no comprendía los valores por los que se regía la vida de mi familia. ¿Quién no ha querido hacer alguna vez su árbol genealógico? Yo quiero ahora. Cuando muchas de sus ramas se han secado, soy el fruto de este árbol seco que no entiende de qué se alimentan sus raíces. La última rama que se ha secado de mi árbol es la que me dio la vida. José y yo nunca tuvimos una comunicación abundante. Cuando estábamos juntos, cada uno se encerraba en su silencio. Un día me enteré que moriría pronto. No le quedaba mucho tiempo. Su persona se agotaría en otro silencio, este eterno. Sentí que su muerte tan temprana era injusta. Aún le quedaba mucho por vivir. Quise mirar hacia atrás, heredar su memoria como forma de perpetuarlo en el tiempo. Respecto a la memoria, creo que todo debe recordarse. Todo. El recordar me parece absolutamente esencial. Y luego racionalizar las cosas, examinarlas, y tampoco pasa nada. Quiero decir que, bueno, las cosas fueron así, y esta es mi memoria y este es mi pasado, pero tenemos el futuro por delante. Si dijera que la memoria es la vida, resultaría demasiado altisonante, pero desde luego, por lo menos una buena parte de la vida sí que es la memoria. La memoria tuya y la memoria de los tuyos. De ninguna manera debe taparse nada que haya ocurrido. Y cuando hablo de la memoria de los míos, pues hablo de la memoria de mi familia durante la Guerra Civil. Durante mis visitas a mi padre al hospital, charlamos sobre él. Me recordó las historias de nuestra familia durante la guerra y la posguerra. El hambre, el trabajo infantil, la falta de instrucción, la inmigración. Ahora entiendo que su personalidad silenciosa estuvo condicionada por ser descendiente de señalados. Nació en mí la curiosidad por la guerra civil y la posguerra, y por desvelar interrogantes que mi padre no sabía responder sobre sus antepasados. Quienes perdieron la guerra se vieron condenados al silencio. Fueron obligados a callar con las armas de matar el cuerpo y también las de matar la memoria. Esas conversaciones acabaron acercándome a mi padre. Cuando llegó la muerte, el silencio definitivo lo eliminó a él y a su memoria. Y también a mí, de otra manera. La tercera generación pues se encuentra con el problema de que no quedan familias vivas, Han muerto muchas personas, entonces estas personas al ir desapareciendo, como no hayan transmitido la memoria a sus descendientes, la siguiente generación no tiene referencia porque sus padres no han recibido esa información. Entonces se preguntan, al ver el movimiento que existe hoy en día aquí en Málaga, pues se están enterando de que su bisabuelo o su bisabuela pues fue ejecutado. Claro, cuando escuchan eso, empiezan a pensar que ellos en el colegio la información que han tenido no ha sido esa, ha sido otra, de otra España diferente, que escribieron los triunfadores, ¿no? Sí, en los manuales ya hay un pequeño capítulo en el que se intenta dar cuenta de qué ocurrió durante la República, la Guerra Civil y el franquismo, pero la realidad es que sigue siendo un tema muy desconocido y los alumnos que llegan a la universidad, la mayoría de ellos en las enseñanzas medias y en la enseñanza primaria,
no han abordado esos temas como tales. Quizás son los más formativos y los que pueden dar lugar a que la sociedad actual sea una sociedad mucho más tolerante al ser conocedora de nuestra historia reciente. Vengo aconsejándole al alumnado mío que recojan testimonios de sus propios familiares mayores, y la mayoría de ellos llegan a descubrir que sus abuelos participaron en uno u otro bando, que sufrieron represión de una u otra parte, que estuvieron en la cárcel, que pensaban de tal forma, y ellos mismos se sorprenden y aprenden y se admiran de su falta de conocimiento hasta ese momento y de cómo la familia ha mantenido el silencio, lo ha mantenido a lo largo de tantos años. Y bueno, ahora ya pues son más conscientes de sus propios orígenes. He tenido siempre esa espina de que nunca se me haya hablado del tema, porque ha sido algo que me conmovía, el saber que faltaba mi abuelo y que no querían decirme la causa de por qué. Me gustaría saber dónde está enterrado mi bisabuelo. Lo que recuerdo es cómo nos enseñaban la historia, una serie de fechas y de acontecimientos que parecían que pasaba sin pena y sin gloria, ¿no? Las guerras parecían que no había víctimas, que no había vencedores ni perdidos. Vino un golpe de Estado y después vino la democracia, ¿no? Pero no entendía bien qué es lo que había pasado ni cuál era la realidad. No sé nada. Para nada. No sé, como un tema tabú, no se ha hablado. Fue un momento que los montaron en un camión o lo que fuera, ya no sé ni en qué bando, y los salvaron de llevárselo para fusilarlo, lo que es que uno lo conocía del pueblo y dijo, bueno, este para abajo, y ya poco más. Siempre ha sido un tema del que no se ha hablado nunca, y no tengo más información porque hoy en día en mi casa sigue siendo un tema del que no se habla. Ya no queda ningún testigo directo que nos pueda dar más información o que nos pueda contar lo que pasó. Cuando una persona desaparece es como un libro que nunca se ha llegado a escribir. Desaparece toda esa memoria personal y oral. Me gustaría saber más de aquella época porque me ayudaría a comprender mejor su forma de pensar, su forma de ser y todo lo que han vivido y todo lo que nos han transmitido a nosotros, ¿no? Entonces, al empezar a esa inquietud, pues se acercan a nosotros y se encuentra con que tenemos información de su bisabuelo, dónde murió, de dónde era, si era de un pueblo y vino trasladado a Málaga, cuándo entró en la cárcel, cuándo pasó por un consejo de guerra y finalmente cuándo fue ejecutado y dónde fue enterrado. De aquí surge esta búsqueda, el sentimiento frustrado de querer comprender aunque sea tarde, de detener lo que no se detiene. Tenemos esta posible fosa que es exactamente donde la cuota corresponde a la misma. Claro. Y tenemos otra fosa larga de aproximadamente donde está la máquina hacia atrás. Unos 15 metros. Estamos tratando de exhumar los restos de las personas que fueron fusiladas a lo largo de la contienda de la Guerra Civil y la posterior represión que hubo en la época franquista, ¿no? Aquí tenemos el filo del ataúd, ¿no? Pues lo que se trata es de delimitarlo, dando una cavadita muy pequeña, con el cepillo, retira la tierra y continúa. No profundice, sino continúa un poquito.
En España está sembrada de fosas comunes, en todas las ciudades y todos los pueblos hubo fusilamientos y asesinatos y demás, ¿no? Eso se quedó ahí en la transición olvidado. Pasaron los años, pasaron gobiernos de distinto color y nadie se acordó de este tema, sino espontáneamente los familiares empezamos a reclamar que qué ocurre con nuestra familia desaparecida y por qué los archivos están cerrados y por qué no existe documentación y qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Se olvidó completamente, ¿no? El geofísico nos marca esto como posible fosa. O sea, la cal es una prueba evidente de que se quiere desinfectar algo, ¿no? Y por eso han echado cal sobre los enterramientos. Serafín, toma, lleva las costillas estas a quedar aquí en la caja que te acaba de llevar. No sé qué número es. ¿La caja de este cuál es? 51, de unos respetos. Mis antepasados han vivido en este pueblo tan diferente a mi forma de vida. Sol, agua, tierra y vida en comunidad. Este es el decorado donde vivieron la represión del franquismo. La gente que estuvieron sometidos al miedo durante los 40 años de dictadura, todavía en su interior poseen y tienen ese miedo a poder expresarse. Fue tal la coacción psicológica sobre ellos que ellos mismos se autoculparon de lo que pasó. Las fuentes orales nos hablan de que la convivencia fue realmente peliaguda, en el sentido de que las personas que eran tachadas o catalogadas como rojos, que por cierto fue un nombre que casi desapareció del vocabulario, no tenían derecho a ciertas cosas de la vida cotidiana. Ya de por sí fue la vida bastante dura para esas personas que tenían cierta ideología y que tuvieron que ocultarla y ver, oír y callar. Transmitir la memoria para mí es importantísimo, porque si tú quieres comprender el presente tienes que mirar al pasado. Y para eso es importantísimo hacer historia oral. No se sabe cuántas personas salieron, pero sí se puede pensar que desde luego, si no fueron 100.000, muy cerca estuvieron. Los mismos informes internos del Gobierno de la República en Almería dicen que llega una población semejante a la que ya hay en Almería. Almería entonces tenía unos 50.000 habitantes. 50.000 personas
fueron las que llegaron, pero hubo muchísimas que no llegaron, sino que fueron adelantadas antes por una columna italiana que salió el mismo día 9, y algunas murieron. Cuando digo algunas, no son 2, ni 4, ni 200. Varios miles probablemente, es posible que murieron, pero sobre esto no hay datos, simplemente los testimonios de las personas que dicen: yo vi muchos muertos y vi cómo estaban aquí y allí, gente que se suicidaba, milicianos que se suicidaban. Sigo pensando que quizás sea el hecho más dramático y más trágico, no solamente de la guerra civil en Málaga y en Andalucía, sino que yo creo que en toda España, por las dimensiones de la huida y sobre todo por el acoso y el bombardeo y el ametrallamiento de la población civil. Lo de la carretera Málaga-Almería fueron 5 o 6 días sistemáticamente perseguidos, bombardeados desde arriba, por detrás y por el lado, por los barcos. Hace 10 años más o menos vi en un periódico una reseña de una persona que se llamaba Norman Betune, y la reseña del periódico decía que había escrito un libro que se llamaba El crimen de la carretera Málaga-Almería. Y este hombre, con 39 años, dejó todo, abandonó todo, toda su carrera, que estaba en la cima, y se vino a España a ayudar como médico a la República. Lo que no se fotografía no existe, y lo que sucedió en Málaga no existió, porque no había fotografías hasta que no salieron estas fotografías de Norman Betune. A veces el silencio va muy asociado al olvido, y en este caso el olvido de las cosas, estoy convencido de que tienen que ver mucho, volvemos al tema de antes, con la imagen. Si no hay imágenes, no es que se olviden las cosas, o no es que se silencien, pero casi se olvida. ¿Por qué un malagueño, Picasso, llamó aquel cuadro sobre los horrores de la guerra, lo llamó Guernica y no lo llamó Málaga? Pues lo que ocurrió es que en el bombardeo de Guernica, un periodista inglés se desplazó allí y tomó unas fotografías que difundió inmediatamente, mientras que el de Málaga pues quedó en el silencio o en el olvido, que a veces son sinónimos. Mis únicos familiares que quedan vivos me han cedido su relato sobre su experiencia de guerra. Hoy les pongo voz para que se perpetúen en el tiempo. Mis amigos y familiares me ayudan a ponerles imágenes, paseando juntos por los lugares de memoria. Mi madre me dijo que nos teníamos que ir de la casa. Por el camino había muchas personas tiradas de la carretera. Mi padre me dijo que la culpa la tenían los barcos y los otros aparatos. Había una mujer tirada en el suelo con su hijo pequeño. Mi padre me dijo que estaba muerto. Nos alcanzaron muchos soldados y tuvimos que volver al pueblo. En la casa estaba todo revuelto y faltaban todas las cosas. A mi tía Dolores le cortaron el pelo y todos los días la veía por la calle con otras mujeres peladas. La obligaban a andar por el pueblo. A mi padre lo encerraron en la cárcel. Después de algún tiempo, lo metieron en un camión grande. Me vio por la ventana y me dijo adiós con la mano. No lo volví a ver más. Las condenas a muerte que se ejecutaban precisamente en este cementerio. En Málaga había en aquel tiempo dos cementerios grandes. Este era el cementerio de los pobres. Hay testimonios orales de que eran fusilados contra un muro, pero la aparición de casquillos de fusil dentro de la fosa y la proximidad de la fosa nos hace pensar también que en muchos casos eran colocados al filo de la fosa, eran fusilados y con el efecto del disparo caían hacia atrás dentro de la fosa. Eso de pistola, de arma corta, que es con lo que se solía dar el tiro de gracia. Otra cosa son con lo que se fusilaba. Hombre, se quedaba alguno medio, hombre, teóricamente habría que pegarle un tiro a cada uno, después de haberlo fusilado.
Mira, Andrés. Una medalla. Pegar peine. En el momento que me levanté al peine tenía que llevar una medalla. Una virgen no viene. Dale un cepillillo un poco. Una virgen viene ahí. Asociado a ese esqueleto suelen aparecer objetos personales. Esa información nosotros se la comunicamos a la Asociación por la Memoria Histórica y ellos de alguna forma van haciendo una relación de aquellos efectos personales que sus familiares llevaban en el momento de su muerte. Un ejemplo de transmitir la memoria lo tenemos precisamente contigo. Eres una chica joven y te has enterado por tus familiares de que precisamente mataron a dos familiares tuyos. Pusimos en marcha el mecanismo de información y efectivamente fueron los dos fusilados, traídos del pueblo, fusilados, y están en alguna de estas fosas. Recordar es volver a pasar por el corazón. En cierto modo, es un órgano muy importante para convivir, ¿no? Hay personas que se acercan aquí, familiares, y se niegan todavía a dar los nombres. Y son la segunda o tercera generación. ¿Qué miedo no tienen estas personas a decir en voz alta, mi abuelo fue fusilado por los fascistas? Pues todavía existe eso. Parece mentira, pero es así. Hay que conocer para saber que estamos intentando olvidar o que estamos intentando solventar o ejercer la justicia sobre todo aquello que pasó y se recupere todo aquel conocimiento, se conozca y se restañen las heridas abiertas.